que me lo escriben a mí mucho y me dicen, oye, pero ¿cómo es posible que Leito, habiendo hecho todo lo que hizo, por qué a él no lo mandaron para El Salvador? Un momento. Pero el reclamo que se está haciendo, ¿cuál es? Los que están reclamando las deportaciones de El Salvador no manifiestan que las personas que han mandado para una cárcel, que es un centro de detención para terroristas, han mandado para allá a gente que no son terroristas. Me pregunto yo, el Leito es un ser desagradable, pero es un terrorista. No. Cuando yo comencé con esta batalla, que yo sé que no es una batalla, además, que le gusta a todo el mundo, la que le gusta a todo el mundo es la tuya. Pero la que yo tengo no, porque es una batalla por una persona, otra persona, 10 personas a lo mejor inocentes que estaban ahí. No es por la mayoría, es por 10 personas que pueden haber estado ahí que son inocentes. Bueno, llegó el día. Les dije que iba a tener aquí esta semana a Daniel Lara Farías, porque Daniel tiene una posición totalmente diferente a la mía con respecto a las deportaciones de venezolanos. Y pues tenemos un pleito, si tenemos un pleitico ahí, y entonces hoy vamos a tratar de resolverlo, aunque yo no creo, porque él va a sostener su posición, yo voy a sostener la mía. Vamos a tratar de no editar el programa, de que salga tal cual es, en función de lo que es veraz y lo que es real. Así que bueno, no se muevan de ahí porque ya viene Daniel. Bueno, antes de montarme en el ring con Daniel Lara Farías o contra Daniel Lara Farías, quiero recordarte que aquí en Miami tenemos nuestra farmacia latina, que es Farmacia Gardens. Es la farmacia para nosotros los hispanos, es la farmacia en la que nos hablan en nuestro idioma, es la farmacia en la que nos abrazan, en la que nos atienden, en la que nos hacen compañía, es la farmacia de la comunidad y es la farmacia que te va a vender las medicinas con la prescripción del médico de tu país de origen, si no tienes la prescripción de aquí, si no has ido al médico de aquí, sigues teniendo tu médico en Colombia, sigues teniendo tu médico en República Dominicana, en Venezuela, etc. Además, ellos hacen delivery de las medicinas a todas partes aquí en Estados Unidos, pero también llevan las medicinas a Venezuela, que pronto en Venezuela van a escasear las medicinas, llevan las medicinas a Colombia, al país que tú lo necesites. Así que comunícate con ellos, pero visítalos personalmente. Nada como la atención de un farmacéutico hispano. Bueno, ya, Daniel está ahí ya peleando para que comencemos, porque ustedes saben que la diferencia de horario lo golpea, pero él dice que tomó bastante Red Bull, que está bien, que está fuerte ahí. Por favor, Dani, no me vayas a maltratar. Buenas noches, Dani. Buenas noches, ya que estaba haciendo una publicación en mis redes para anunciar mi presencia en este programa. Muchas Mira, gracias por Dani, la invitación. yo me iba Mira, a poner... antes de todo, porque como si uno se alaba no hay quien lo alabe, yo tengo que recordar que yo estoy vendiendo mi libro. Yo vine aquí fue por mi libro, porque Que él es escritor, yo soy él es así. escritor. Una mesa exacta. Entonces me pusieron aquí que yo soy escritor. Entonces, una mesa de tres patas es mi libro. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Es un compendio, no es un libro de historia, pero cuenta historias. Y además estoy vendiendo mi taza, mira, fuera sabandija. O sea, si usted tiene una sabandija cerca, usted se compra esta taza y desayuna todos los días, se sirve su café aquí y puede alejar las malas influencias fuera sabandija. Mira, yo no sé Eso cuánto es. va a durar este programa, pero yo quiero que tú... Espérate que no he terminado, espérate que no he terminado Mira, porque ¿ves? esto es una Él no red. me va a dejar hablar, él Mira, no me va a dejar hablar. esta maravillosa, mira, este maravilloso suéter, la gente cree que uno es huevón. Este diseño maravilloso es de Muerte Tropical. Mira, es un gran diseño, es un artista, un ilustrador venezolano, uno de mis favoritos y tiene yo le recomiendo a usted que si a usted le están viendo la cara, cómprese una franela, un suéter, una gorra de los diseños de @Muerte Tropical en Instagram. La gente cree que uno es huevón. Eso es Pero todo, adelante, ese gracias. suéter es sexista. Ese suéter es sexista, porque no puede ser, la gente cree que uno es huevona. ¿Ah? Claro, bueno, atención, señor Muerte Tropical, tiene que Ajá. hacerle una adaptación. O póngale huevones, porque esa, ¿verdad? Porque una cosa de no binaria y todas esas cosas en los nuevos tiempos y tal. Mira, pero faltaron las piedritas, Dani. No me has vendido las piedritas. Sí, porque yo hasta piedras vendo, mira, aquí está. Entonces, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si usted necesita repetir esto de vez en cuando. Si usted tiene un comegorgojo cerca, ponga esta piedra para que acabe con ese gorgojo. Recuerden que yo no promuevo el odio, solo lo recuerdo, enemigo de todos.
Y por si acaso a usted se le olvidó, yo tengo el deber de recordarle que Chávez se murió y no vuelve. Saludos. Mira, Daniel, yo iba, tú tienes que empezar a vender. Tú estás viendo todo lo que uno tiene que hacer para pagar las cuentas, ¿no? Papá, Uno tiene que no, vender exacto. piedra, uno tiene que escribir libros, uno tiene que inventarse una taza. Por uno eso que hay tiene tanta gente que se ah, enchufa. Por eso que hay tanta gente que se enchufa. No, 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 a mí no me pesa, a mí no me pesa, porque si yo para vivir tranquilo con mi conciencia tengo que vender hasta piedra, piedra venderé, amiga. Por cierto, estas piedras son del artista venezolano radicado en Italia, Tosiani. Así que síganlo en su Instagram, @TosianiArt. Sí, pero Hace unas imagínate, maravillas. ¿y cómo le manda él una piedra de esa a uno aquí? ¿Dónde está él? Te manda una piedra por correo, no hay ningún problema, te la manda Tosiani Art. Si tú quieres mandar a hacer poner una cosa en piedra para que no se te olvide, ¿Pero dónde tú está Tosiani, él? ¿Dónde está él? Tosiani está en Italia. Esta es una piedra italiana. Una O sea, piedra, imagínate sí, tú, imagínate para que una piedra. ¿verdad? Sí. Tú puedes mandar a hacer una piedra que diga, una piedra tiré un cocotero y por atrás le pones El tipo es un tirapiedra. Ese artista es un tirapiedra. Mira, ¿por qué tú no vendes las licras de Animal Print? Porque yo estoy en una campaña en contra de esas. Ojo, yo creo que es necesario aclarar eso. Fíjate, en estos días, entonces, claro, cuando uno ve a una persona con una licra de esas, entonces dice que yo que tengo una campaña contra las licras de Animal Print o contra el Animal Print, yo no tengo una campaña contra el Animal Print, ni mucho menos. Yo considero que es poco serio que una persona se ponga una licra o cualquier prenda de vestir de Animal Print 7 tallas menos de la que le corresponde. Porque si lo hace, se ve en efecto como una morsa embutida. Y eso no está bien. Pero, por supuesto, si una persona es una VMDC, porque yo sé que aquí en este canal no le gusta que no digan palabras altisonantes. Si es una VMDC, puede vestirse con su Animal Print de 7 tallas menos para poderla reconocer. Pero ven acá, pero eso ya la califica, por ejemplo, como chavista. Es como vieja del club, tener una licra Animal, porque yo he visto unas cuantas que se ponen las licras Animal Print y no son anti-régimen, pues. Pero 7 tallas menos. También 7 tallas menos, sí las hay, claro que sí. O las jadecas no se las ponían. Bueno, mi amor, porque es que acuérdate que el chavismo está construido con lo peor de Adé y lo mejor de Copey. Entonces, por supuesto, o sea, yo nunca olvidar aquella frase en la noche del 6 de diciembre del año 98, cuando Humberto Cheli, siendo entrevistado en Venevisión, viendo la celebración de la gente porque había ganado Chávez, Nelson Bocanada le preguntó cuál es su opinión sobre esta celebración y ella dijo, bueno, esas negritas que están ahí, esas eran nuestras negritas. Es que acaso el chavismo llegó en platillo volador. Sí, o sea, es que acaso ¿qué son esas viejas del club si no? Mira, yo recuerdo, es más, voy a decir con nombre y apellido, porque aquí hay que empezar a sacar a la gente para la calle. Había una dirigente de Acción Democrática que era una de las más arrastradas dirigentes a favor del caudillo de Acción Democrática en Barcas en aquel momento, que era José Rubín. José Rubín, que era un hombre con defectos y con virtudes, que en paz descanse, y cuyo rol en la historia de la creación del Estado Vargas y del municipio Vargas no se podrá borrar, definitivamente, independientemente de cuál haya sido su forma de ser. Tenía una gente que eran unos obsecuentes, unos jaletis, pues. Y tenía una señora que era una jaleti, pero se encargaba de perseguir a la gente cuando no estaba con Rubín. Es que no está con Rubín, niégale las cosas. La señora se llama, no sé si vive todavía, Diomira Marcano. ¿Cuál no es mi sorpresa cuando un día me entero yo que esa señora estaba en el chavismo haciendo lo mismo que hacía en Acción Democrática, persiguiendo al que no era chavista? Entonces, cuando tú te pones a ver que, aparte de eso, el mismo nombre, Comité Local de Abastecimiento y Producción, ¿y cómo se llamaban las organizaciones primigenias de Acción Democrática en las comunidades? Los comités locales. Entonces aquí, ¿qué es el chavismo sino una fase en putrefacción del adequismo? Es lamentable, pero es así. Mira, ayer estaba hablando con una persona, estábamos hablando de las cositas que tú dices, y él decía que esas viejas del club son las mismas adecas que antes, que él dice que las recuerda, él es de Barinas, ¿no?
y es un muchacho bien humilde. Entonces él dice que él le recuerda a las adecas, que eran las que llevaban la torta a los cumpleaños. Entonces picaban la torta delgadita y te la ponían en una servilleta que la torta y se llevaban el resto de la torta para su casa. Entonces él dice que ese es un criterio. El que te dijo eso seguramente es Copellano, porque acuérdate que antes lo que se decía era, el gran tema era que los adecos robaban y dejaban robar. Sí. Y que los copellanos robaban para ellos solos. No, bueno, ¿no? pero según a él cuando era chiquito se lo hacían las adecas de Barina. Eso te lo dijo un copellano seguramente, porque esa es la fórmula que habla. Pero es que fíjate, es que yo no creo que sean, algunas son las mismas, pero otras ya se murieron. Pero por ejemplo, un tipo tan detestable como Dios Diablo Cabello, que por cierto ya va un momento. Daniel mío, estoy refiriéndome a Dani. Búscame mi taza, porque ya me va a sacar la cosa de Diosdado. Yo no tengo mi taza contra Diosdado aquí. Yo tengo toda mi utilería. Yo tengo mis cositas también contra Diosdado. Vamos a ponerlas porque si no van a agarrar este programa, tú sabes, para producir ellos. Le vamos a producir el programa de Diosdado. La mamá de este señor, la que le dio el apellido Rondón, era la señora Felicia Rondón. La señora Felicia Rondón era adeca. Pero no es que era adeca porque votaba blanco, no. La señora Felicia Rondón era dirigente de Acción Democrática. Y allí en la casa de ellos en el Furrial quedaba un comité de Acción Democrática y tenían en el patio pintado el sello de ADE. Y el papá de este señor, era sindicalista adeco también. Sindicalista adeco. Por cierto que por allí hay una persona, un comisario retirado de un organismo de seguridad que está escribiendo un libro muy interesante que está pronto a salir, no estoy autorizado a decir qué es lo que viene, donde va a echar unos cuentos bien interesantes de las actividades en favor del combate, en favor de las acciones de la DICIP, de la mamá de Diosdado Cabello. Esas cosas van a salir. Bueno, mira, yo también voy a vender. Esta gente habla, y el papá de Nicoleto Mamaloduro, que él cuento que echa es que su papá era del MEP, si era del MEP porque era adeco, porque el MEP es una división de Acción Democrática, y la Liga Socialista, donde militaba Nicoleto Mamaloduro. ¿El papá de Maduro era adeco? Dice Nicoleto Mamaloduro, para lavar su pasado, que su papá era dirigente del MEP. Si era dirigente del MEP, era adeco, porque el MEP es una división de Acción Democrática. Pero es que además de eso, Nicoleto Mamaloduro, ¿dónde milita? Y Jorge Rodríguez Padre, ¿dónde militaban? En la Liga Socialista. ¿Y qué es la Liga Socialista? Una división de Acción Democrática proveniente del movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces, ¿qué es el chavismo sino la degeneración del adequismo? El chavismo no es otra cosa que la fase superior del adequismo en fase de putrefacción. Sin Rómulo, sin las glorias, sin las partes buenas. O sea, todo el detritus, toda la basura, toda la última colada, la borra del café, o sea, es el guaire. O sea, eso es el chavismo. Entonces, cuando tú ves una cosa como esa y te encuentras con ese fenómeno desgraciado de las viejas del club, o sea, te das cuenta de que en efecto hemos llegado a donde hemos llegado. Las viejas del club que son además la mamá de los Jonaikel que se fueron por el Darién. Ya va. No todas las viejas, ya vamos a hablar de eso. Porque mira, espérate, ya va. Yo también quiero vender mi taza, la taza que dice Diosdado coño de tu madre. Ya sabes que aquí es nuestro canal. Puedes pedir la taza. CDTM. Tengo coño de tu madre, ¿no? Eso, mira, ahí tengo una amiga en Italia, por cierto, que dice que se toma su café todos los días con esto. Mira. Un momento. Tú tienes, esos lentes que tú tienes son lentes de Animal Print, no lo puedo creer. No, son unos lentes manchados de mancha, no son de Animal Print. De Animal Print, esos lentes son de Animal Print, señora. Pero tú sabes que a mí nunca me ha gustado el Animal Print, pero como yo soy tan rebelde, voy a empezar a usar Animal Print. A mí nunca me ha gustado. De Animal Print. Mira, le voy a pedir ahí a producción que le apague el sonido a Dani para que me deje hablar a mí. Mira, aquí tengo algunas cositas que la gente te manda a decir. Por ejemplo, refiriéndonos a lo de los comegorgojos, la vieja del club, todo eso. Dile por favor a Daniel que ese discurso de arremeter contra los chavistas pobres solamente favorece a Maduro. ¿Será que eso le da más seguidores y dinero?
Bueno, permíteme responderle a esa persona, a ese dechado de inteligencia que te hizo ese comentario. Ajá. Lo primero que tengo que decirle a esa inteligencia superior que te hizo ese comentario es que las principales víctimas de las viejas del club son las clases populares. Eso es bueno que lo hable. Ajá, háblame de eso. Háblame de eso. Y los principales denunciantes son las viejas, son los ciudadanos que padecen la bota infame de los comités locales de abastecimiento y producción. De hecho, toda esa descripción que yo hago la gente me las manda, me dice, mira, la que vive aquí tal. Yo he pedido esta semana que me den los nombres de las viejas del club. Yo no te puedo ni contar todo lo que yo tengo aquí anotado. Tú sabes que yo todo lo anoto, con todos los nombres y los detalles de personas, que yo solamente doy los nombres, no doy los apellidos ni la ubicación, porque aquí no se trata de estar haciendo locura. Pero cuando yo las nombro ya saben quiénes son, y los datos que han llegado son unas cosas espantosas. Por ejemplo, aquí hay un tipo, ni siquiera es una vieja, es un viejo del club, que el tipo cobra en una comunidad, y esto es en el estado de Aragua. El tipo cobra en una comunidad del estado de Aragua por el reparto de las bombonas de gas, y las bombonas nunca llegan. Y entonces el tipo se queda con los reales y no reparte las bombonas. Y como es una comunidad de pura gente mayor, el tipo se ceba. Y lo último que hizo fue que, como le preguntaban mucho, él se molestó y dijo, bueno, ahora no hay gas para nadie. O sea, estamos hablando de gente como Carolina la Bigotona. ¿Tú sabes quién eres, Carolina? Y que es amiga de la Luzmari y la Mirna. Bueno, el hijo de Mirna le vende la gasolina a precio subsidiado, porque es el que tiene una ruta de transporte. ¿Y qué hace el tipo? Vende la gasolina a $1 el litro. La revende. La revende. Esto lo estoy inventando yo. Esto lo manda la gente por las redes. Esto me lo manda la gente a mi correo. Entonces no me vengan a decir que yo estoy estigmatizando a la gente. Pero yo no estoy estigmatizando a la gente yo estoy estigmatizando a la gente que prevalida del poder que le da el chavismo, somete a sus propios vecinos al escarnio de las malditas bolsas del Pero club. mira, no todos los John Lakers son hijos de las viejas del club. Eso yo defiendo mi posición. En Venezuela hay una generación, o yo creo que ya son varias generaciones, que la gente humilde, le ponía, digamos, de los sectores populares, le ponía, porque yo creo que ya eso se está acabando. Esos nombres, se acabó Carmen, María, Josefina, esos nombres se acabaron y fueron sustituidos, y se acabó Manuel, se acabó Daniel, se acabó Carlos, se acabó Francisco, y entonces ahora los nombres son John Aker, Yusbeli, pero fíjate, por ejemplo, que hay un periodista que es un tremendo muchacho cubano que se llama Yusnavi. Yusnavi es que tú lo debes conocer, o tú lo debes haber leído y lo Claro, debes... pero él no se llama Yusnavi, él se puso en las redes Yusnavi, él en realidad se llama Eduardo. Bueno, pero yo lo conozco como... De hecho, déjame decirte, el primer programa de Agárrate hace 10 años fue con Yusnavi. Él se llama Yusnavi. ¿Por qué se puso Yusnavi entonces? Porque había todo este tema de lo que llaman en Cuba la generación Y, que es lo que hace Giovanni Sánchez. Entonces no todos son las hijas no todos son hijos de las viejas del club, ni todos son malos. Eso es lo que a mí no me gusta, es la generalizar. Pero yo no he dicho que todos sean malos. Yo me he referido fundamentalmente, hay un personaje del cual yo hablé, entiendo que este programa sale hoy mismo, ¿no? Yo creo que mi programa de hoy, no estoy seguro porque yo grabo por adelantado, hablé del caso de un muchacho llamado Sneikel Jonaikel. Este muchacho Sneikel Jonaikel, sus padres son los más ardorosos defensores de la inocencia de los querubines que han sido enviados a El Salvador. Entonces, este Sneikel Jonaikel, dice su madre que su muchacho era que es un joven brillante, tan brillante que te deslumbra, o sea, te encandila lo brillante que es. Y su papá se montó en una tarima con nada más y nada menos, en un acto encabezado por Jorge Rodríguez, para reclamar que a su pobre muchachito se lo tenían en El Salvador, y que él era inocente, y que él andaba con unos amigos grabando un video. La información que nos dan es una información escueta, es decir, los papás es más lo que ocultan que lo que muestran. Cuando se hace una pequeña revisión, resulta ser que al Sneikel Jonaikel lo capturaron junto a 9 personas más en Carolina del Norte. Y lo capturaron en un operativo que no tenía nada que ver con ellos, sino que andaban persiguiendo a un prófugo de la justicia venezolana y de la justicia de los Estados Unidos, conocido como el Fresa,
que es uno de los lugartenientes de el niño guerrero del Tren de Aragua y se había escapado de Tocorón y había llegado a los Estados Unidos y había pedido asilo. Porque así son las cosas. Pero por supuesto, como la cabra siempre tira para el monte, el tipo nomás llegó a los Estados Unidos, empezó a delinquir. Ese tenía acusaciones. Bueno, el tipo había caído a golpe no sé cuántas mujeres. Había robado en Nueva York, en Miami, en Texas y en Carolina del Norte. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Hacen un operativo en Carolina del Norte y lo capturan. El tipo está preso en los Estados Unidos porque estaba solicitado por distintos delitos, además por pertenecer a esa organización criminal que es el Tren de Aragua. Está evidente que el tipo estaba en el Tren de Aragua, se escapó de Tocorón. Y en el lugar se encontraban otras 9 personas. Entre esas 9 personas estaba el Snake United. Entonces, por supuesto, sus padres siempre lo van a defender. Y los padres dicen que ser un muchacho de bien, un muchacho chévere, un muchacho maravilloso, que sí, que un muchacho, qué sé yo, trabajador, etcétera. Pero ¿qué hacía junto a un delincuente? Entonces, por supuesto, el tema de las acusaciones es sumamente grave, pero el tema de las defensas también. Cuando se dice que una persona ha sido deportada o capturada, acusada de tener vínculos con el Tren de Aragua, es una cosa tan amplia el tener vínculos con el Tren de Aragua que yo sinceramente prefiero esperar a ver las acusaciones formales, porque haber tenido vínculos con el Tren de Aragua puede significar que te capturaron en un operativo donde estaba un bicho del Tren de Aragua, como fue el caso del Snake United, o que una persona que le pagó a un coyote, eso hace que el coyote era del Tren de Aragua, o que es una persona que, qué sé yo, cualquier tipo de barbaridad con la gente del Tren de Aragua o con cualquier organización criminal que parece ser que se multiplicaron durante un tiempo en los Estados Unidos. Se multiplicaron, eso te iba a decir, ¿cuántos miembros del Tren de Aragua hay, no? Porque también vamos a poner en pantalla uno de los casos. Yo entiendo lo que tú dices perfectamente, pero en justicia, si aquí se hubiera hecho un juicio, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, John Aker ese que tú estás nombrando, hubiera salido en libertad cuando se comprobara que, bueno, que quizás estaba ahí. Yo no te estoy diciendo que él es inocente, pero también hay un principio que es que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, esta ha sido la noticia aquí en todos los medios de Estados Unidos. Este es el nacional, pero todos los medios en Estados Unidos están escandalizados con este caso que no es de un venezolano ni siquiera, que deportaron a un salvadoreño a la megaprisión de Bukele sin ser miembro de las maras salvatruchas. Todo lo contrario, estaba aquí en Estados Unidos protegido de esa criminal pandilla que lo había perseguido en El Salvador. Tenía una protección que se llama, Daniel, ¿cómo es que se llama, Dani? Una protección contra la tortura, en conclusión. ¿Tú sabes quién está aquí en Estados Unidos con esa protección? El teniente Colina, por ejemplo. La protección contra la tortura impide que te lleven al país de donde vienes porque puedes ser torturado, asesinado, etcétera, etcétera. Y este hombre, que no tiene absolutamente nada que ver con la mala salvatrucha, que ya había hecho su vida aquí en Estados Unidos, tenía esa protección contra la tortura, te permite estar aquí en Estados Unidos indefinidamente. Bueno, se lo llevaron por error. ¿Qué dice Estados Unidos ahora? Dice que no puede solicitarle a El Salvador que lo regrese para Estados Unidos, es decir, que se quedará en una cárcel de El Salvador, que es una cárcel para terroristas, sin haber hecho absolutamente nada. ¿Cuántos casos como esos no hay, Daniel? Y con que haya un caso de una persona inocente, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, ¿por qué mandaron a Leito a Venezuela y no mandaron a Leito a esa cárcel de El Salvador? ¿Por qué mandaron al Tasmania a Venezuela y no lo mandaron? El Tasmania merecía estar para toda su vida ahí en El Salvador. Lo mandaron para Venezuela. El último avión que salió de El Salvador solamente llevaba 17 detenidos. 17 nada más. ¿Por qué? Porque el gobierno aquí ha reconocido que lo que hizo la primera oportunidad fue un abuso, que ahí metió a uno y a otro, metió a todo el mundo ahí. Por eso es que el segundo vuelo se va con 17 nada más.
que son 17 que sí eran comprobados miembros del Tren de Aragua y de las Maras Salvatrucha. Fíjate que del segundo vuelo nadie ha salido a protestar. Está bien, pero fíjate una cosa, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha reconocido que cometió un error con un salvadoreño deportado. Pero tú sabes por qué lo reconoce con uno, Daniel, porque hubo un abogado de por medio, porque hay una defensa y porque ya tenía una medida de protección. Pero hay gente que se fue para El Salvador o que se la llevaron a El Salvador que no tenía medidas de protección, pero que había cometido el delito de haberse metido ilegalmente aquí a Estados Unidos. Pero eso no es un delito de terrorismo. Eso no es un delito de terrorismo. Y una cárcel como esa, que te voy a decir, es una cárcel para meter a quienes probadamente han cometido crímenes como los que comete la Mara Salvatrucha y como los que comete el Tren de Aragua. Porque una persona inocente en una cárcel como esa, eso es un infierno. Pero fíjate, claro, yo entiendo el planteamiento y lo entiendo plenamente. Y además de eso, entiendo la preocupación que puede tener un familiar al ver que uno de los suyos se fue, como dicen ahora, porque parece que eso es, no, que se fueron buscando el sueño americano y resulta ser que se les convirtió en pesadilla. Yo creo que sí se debe revisar cada caso y creo que el gobierno de los Estados Unidos está obligado. Yo se lo escuchaba a Joe Rogan en estos días en su programa, que me pareció importantísimo lo que Joe Rogan dijo, porque no se puede acusar a Joe Rogan de ser antitrumpista, todo lo contrario. Y Rogan decía y se preocupaba por el caso de un peluquero venezolano que fue deportado, y él decía que a él le causaba, que a él le parecía preocupante que uno, que se hubiese podido cometer un error y que el gobierno no lo reconozca por soberbia, que eso le haría daño a la administración Trump, y dos, que le parece que cometer errores de ese tipo juega en contra del big picture, del gran juego, decía él. Es decir, la gran estrategia, ¿cuál es? Detener las oleadas de migrantes ilegales que estaban entrando a borbotones por la frontera sur. Y eso se está logrando. Pero por cada error cometido, los enemigos de la administración y los enemigos de esa medida hacen fiesta diciendo, ay, mira, te equivocaste en esto, sin ver todo lo otro que ellos quieren que se evalúen. Ellos, y cuando digo ellos me refiero a quienes defienden a rabiar el gobierno de Donald Trump, porque aquí parece que no hay forma alguna de ser crítico. Aquí hay que apoyar a rabiar o combatir a rabiar. Aquí se perdió el punto medio. No, eso Más es allá terrible. de todo eso. Eso es terrible, que no se pueda criticar, bueno, que no se pueda... Dime tú, hay gente que me ha caído encima a mí porque yo voté por Trump, Daniel, pero critico algunos abusos que se están cometiendo. Por cierto, que también le mandé a producción, no sé si se me olvidó decirle para ponerlo. Hoy se ha hecho viral un video de una venezolana que fue a inmigración a que le entregaran su pasaporte porque se iba voluntariamente de aquí de Estados Unidos. No sé si, Daniel, si lo puedes conseguir. Daniel es el de aquí, porque hay dos Daniel Lara y Daniel Contreras. Dani, y le pusieron un grillete y no le devolvieron el pasaporte. Sí, ¿cómo se va? Yo vi el asunto, pero bueno, el problema es que aquí yo siempre veo, mira, o sea, lo lamento, pero yo todo lo veo con sospecha y yo prefiero esperar siempre. Prefiero esperar siempre porque cada quien en este mundo echa el cuento a su manera y por supuesto una persona con un grillete puesto por supuesto va a decir, va a contar lo que le ocurrió en función de lo que le interesa contar. Pero a mí esto en varias ocasiones, yo lo vi porque parece ser que hay gente a la que se le olvida que uno también es migrante. O sea, yo también pasé por un proceso. Yo viví 6 meses en un refugio. Yo tuve que presentar mi caso frente a unas autoridades que a veces son agradables, a veces no. O sea, uno también conoce lo que es este tema. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que a veces, en el afán por defender, oye, el estatus o la aspiración que tiene de permanecer en un país, terminan cometiendo el error de ponerse o en las manos equivocadas o andar por la vida, como decía mi abuela, al garete. A mí muchísima gente, cuando empezó este tema de que la gente quería ver para dónde demonios se iba, a mí me escribía muchísima gente por las redes, mira, ¿cómo hago yo para irme para Alemania? Sí, bueno, pero se puso eso de moda. Yo le decía, bueno, por avión. Sí, exacto. ¿Cómo había bueno, por avión? No, porque es que yo me quiero... bueno, mire, yo le recomiendo una cosa. Si usted tiene un caso de persecución, búsquese un abogado. Yo no soy abogado.
ni soy asesor migratorio, ni lo quiero ser. Es decir, cuando uno ve gente y además de eso, las argumentaciones. A mí me parece que estamos cometiendo un grave error al asumir la discusión dentro de la dinámica, la centrifugadora de propaganda del chavismo. Porque aquí resulta ser que el chavismo decidió. No, pero ya va, espérate, Dani, sobre eso. Primero vamos a hablar del orden en que ocurrieron las cosas. Porque, por supuesto, la narrativa del régimen es precisamente proteger supuestamente la inmigración. Y yo no estoy, obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, pero es que eso se lo puso de bombita el gobierno de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro, Dani. Porque, mira, es que los asesores de Maduro, que para nada brutos son, porque no vamos a decir que tienen 26 años en el poder porque son brutos, Dani. No, yo no creo que sean brutos, pero tampoco creo que podamos evaluar como errores las cosas que están ocurriendo, como errores de la administración Trump. Pero es que se lo pusieron bombita. Particular, porque ahora estos tipos son los padres de la inmigración. Son los padres de la oleada de venezolanos que se fueron. Son culpables de eso y ahora son los protectores del mal que son responsables. Está bien, pero fíjate tú, por ejemplo, tú hace un minuto me dijiste algo que yo lo he escuchado mucho en las redes y que me lo escriben a mí mucho y me dicen, oye, pero ¿cómo es posible que el Leito, habiendo hecho todo lo que hizo, por qué a él no lo mandaron para El Salvador? Un momento, pero el reclamo que se está haciendo, ¿cuál es? Los que están reclamando las deportaciones de El Salvador no manifiestan que las personas que han mandado para una cárcel, que es un centro de detención para terroristas, han mandado para allá a gente que no son terroristas. Me pregunto yo, el Leito es un ser desagradable, pero es un terrorista. No, el daño que causó Leito aquí fue muy grave. Y se puede, y sí se puede, mira, Leito invitaba a cometer delitos. A cometer crímenes aquí en Estados Unidos. Leito incluso hizo un video y a mí lo que me molesta es que los venezolanos se dedicaban a promover y reproducir esos videos. Leito hizo un video hasta robando en una tienda. Está bien, Patricia. Entonces eso no es que sea terrorismo. Está bien, pero entra dentro de la calificación de terrorista. Bueno, no entra dentro de la calificación de terrorista, pero entonces es un criminal. No podemos decir, no envíes al John Iker, que no es un terrorista, para El Salvador, y al mismo tiempo decir, manda al Leito, que es un desajustado mental y un delincuente, pero no entra dentro de la categoría de terrorista para mandarlo para El Salvador. Pero le produjo mucho más daño a Estados Unidos que muchos de los que... A Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, y no se diga la comunidad venezolana, porque por ahí, mira, nosotros empezamos a salir como inmigrantes en la prensa de Estados Unidos fue gracias a Leito. Y así fue como salimos. Sí. O sea, el daño que hizo Leito, porque además Leito era el que decía, no trabajes, vive del gobierno, ten hijos aquí. Eso sí le hizo daño a Estados Unidos. Eso le hizo daño a los Estados Unidos, pero lo convierte en un terrorista para mandarlo para El Salvador. No lo convierte en un terrorista, pero es mucho más terroristas que los que llevaron. Entonces, ¿cómo fue el proceso de selección ahí? No sé, porque yo no tengo, se me dañó el sabandijómetro para medir quiénes son los que merecen y quiénes son los que no. Ahora, lo que yo siento donde yo siento que estamos cometiendo un error. Todos. Háblame de que tú mismo, porque en privado lo hemos conversado, háblame del Tasmania. El Tasmania, hay una persona que está aquí que fue víctima de Tasmania, que le puso un revólver en la cabeza en un barrio de Venezuela. Y está aquí asilado en Estados Unidos. Esa persona me contó a mí, yo no sé si yo te llegué a mandar el audio en privado a ti, esa persona me contó a mí, mira, yo vi cómo él agarró a un tipo de otra banda, estamos hablando en Venezuela, en el barrio en Venezuela, agarró a un tipo de otra banda y lo quemó, pero lo quemó y lo metió en un pipote de estos de basura. Pero es que además, ha matado policías en Venezuela. Eso es un terrorista. Eso para mí es un terrorista. Una persona que infunde terror. Claro, y está en Venezuela, no está en El Salvador. El peludo ese que Diosdado dice que es surfista. Que es surfista. Sí, que es surfista del crimen, sin duda alguna, surfista del crimen. Pero esos son los criminales de Diosdado. Esos son los delincuentes que mandaron para los Estados Unidos a delinquir. Y había otro que tú también lo sacaste, que también es un criminal, el que pateó a los policías aquí en Nueva York. ¿Cómo es posible? ¿Tú sabes lo que es que pateen a un policía en Nueva York?
un policía en Nueva York y lo manden para Venezuela, que es el reino del clandestino y del crimen. Pero momento, Patricia. Ese delincuente que cayó a patadas a un policía en Nueva York y que se metió luego de que le dieron libertad condicional sin fianza, se metió en una tienda a robar y lo agarraron infragante y robando y lo dejaron preso. Él sí tuvo un proceso. Él tuvo un juicio. Y en el juicio aceptó ser deportado. ¿Okay? A cambio de declararse, se declaraba culpable y después de eso aceptaba ser deportado y él aceptó todo eso. ¿Qué pasó? Que en medio de todo este periodo vino todo el tema electoral, el tema de Biden, el tema de Trump y todo aquello. El tipo estaba allí en un limbo en la cárcel de migración, desde donde hacía live por las redes sociales, quejándose de que le ponían las esposas muy apretadas. Sí, bueno, pero fíjate. Y que no le daban suficiente comida. Y que no tenía suficiente esparcimiento. Fíjate, y al él aceptó ser deportado. ¿Qué ocurre? El tipo tuvo un proceso, el tipo se declaró culpable, aceptó ser deportado y lo deportaron. Lo deportaron a Venezuela. Y fue deportado para Venezuela. Él aceptó ser deportado a Venezuela, que era su país, y se lo llevaron para Venezuela. ¿Tú sabes cuántas personas están en El Salvador que habían aceptado la deportación a Venezuela y se los llevaron para El Salvador? Que creían que iban a Venezuela, que incluso se comunicaron con la familia días antes y le dijeron, ya me dijeron que sí voy deportado para Venezuela, tranquilo, porque voy por lo menos para Venezuela. Y terminaron en El Salvador. Bueno, eso no puede ser, Daniel. Caso, eso no se... Bueno, pero que fíjate lo que te quería decir, el planteamiento que yo considero que es necesario hacer en este momento. Es que dentro de las bombas lacrimógenas que está lanzando el régimen para ponerse como los grandes defensores de los presos, cuando es un régimen que tiene más de 900 presos en las cárceles de Venezuela, presos políticos. Más de 900 presos políticos tiene el chavismo. Para andar hablando aquí de moral y de buenas costumbres. Para estar hablando aquí de respeto a los derechos humanos. Bueno, yo estoy de acuerdo. Para estar hablando aquí de maltrato y de violación del debido proceso. No tienen ninguna moral para hablar de eso. No tienen ni un ápice de moral. No puede ser que hayan montado a unos padres y unas madres alcahuetas, porque son unos alcahuetas porque si no fuesen alcahuetas no se montan en una tarima. Porque para defender los derechos de sus hijos, ellos no tienen necesidad de montarse en una tarima del chavismo. Bueno, porque Dani, todos los medios de comunicación, Patricia, discúlpame, todos los medios de comunicación de los Estados Unidos, de Colombia, dedicados al tema venezolano, entrevistaban a todas las madres y los padres que aceptaban ser entrevistados antes que el chavismo se secuestrara el tema y los montara en una tarima. Claro, entonces, el chavismo secuestra el tema. ¿Cómo lo secuestra? El tema del planteamiento aquí es que decir que se le está violando todos los derechos posibles habidos y por haber es igualar las instituciones de los Estados Unidos con las instituciones del chavismo, y eso no es justo, porque en los Estados Unidos hay un Estado de Derecho, porque la gente está acudiendo ante los tribunales, porque hay medidas de los jueces que están tomándose en contra de las decisiones del gobierno de Donald Trump, y porque evidentemente si una persona fue deportada en condiciones irregulares, tendrá derecho a apelar a esa situación y a tomar los correctivos legales que tenga que tomar. Desde El Salvador, desde esa cárcel de El Salvador. Están haciendo lo mismo que está haciendo igual, no, Daniel, mira, los que estamos aquí, que están haciendo lo mismo del chavismo es equivocado. Mira, los que estamos aquí y vivimos los tiempos de Chávez y estamos aquí por Chávez, no queremos que en este país pase lo mismo. Yo soy americana, soy ciudadana estadounidense. Yo no quiero que en este país, por ejemplo, yo cuando escuché a Donald Trump diciendo que va a lanzarse a una tercera reelección, o sea, imagínate el déjà vu que yo tuve. Imagínate el déjà vu que yo tuve. Pero además, gracias a Dios, aquí sí funcionan las instituciones y los jueces precisamente, porque eso es lo que tú estás diciendo, aquí funcionan las instituciones, los jueces le están parando todo lo que está haciendo irregular. Lo están parando. Y lo están parando porque en la ley, en la Constitución, no se permite lo que él está haciendo. Entonces, eso es, cuando yo comencé con esta batalla, que yo sé que no es una batalla, además, que le gusta a todo el mundo, la que le gusta a todo el mundo es la tuya, pero la que yo tengo no, porque es una batalla por una persona, otra persona, 10 personas a lo mejor inocentes que estaban ahí. No es por la mayoría, es por 10 personas que pueden haber estado ahí que son inocentes. Bueno, todo el mundo decía que yo estaba loca, que la ley en Estados Unidos, ahí está, ¿qué ha dicho la ley en Estados Unidos? Que eso que ha hecho Donald Trump, que ha hecho el gobierno de Donald Trump es inconstitucional, es ilegal, es irregular y se lo ha echado todo para atrás, Daniel. Gracias a Dios hay instituciones aquí, porque si no, yo estaría recogiendo mis cosas para irme, porque ya este señor anunció que va a estar un tercer periodo, lo cual no está en la Constitución. Como no estaba en Venezuela, y la cambiaron para que estuviéramos 26 años con el chavismo montado encima. Exacto. Bueno, pero fíjate tú,
el planteamiento que tú estás haciendo. O sea, Donald Trump puede decir misa si tiene quien se la oiga, pero ahí hay una constitución, hay unas instituciones, hay un Estado de Exactamente. Derecho. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, bueno, claro, que a Donald Trump le encantan los titulares, que es un influencer jugando a ser político o un político jugando a ser influencer. A veces uno se confunde y no sabe qué es cuál. Y además de eso, se consiguen unos aliados bien particulares como Bukele, que es una cosa más o menos parecida. Y donde se termina entonces llegando al show. Y entonces tenemos aquí un show, ¿verdad? Que de 1 kilómetro, un océano de 1 kilómetro con 1 centímetro de profundidad, donde lamentablemente no se entra en la gran discusión. Número uno, yo no sabía que el Tren de Aragua tenía tantos soldados. Exactamente. Eso es mentira, que todos son criminales, ahí, etcétera, pero todos son del Tren de Aragua. Bueno, número uno. Pero el hecho de que no sean del Tren de Aragua no los hace inocentes, porque el Pataliza no era del Tren de Aragua y allí estaba delinquiendo muy tranquilo. Estaba el otro sujeto, alias el Jueves. Yo quiero que alguien me explique cómo un tipo que había sido pran de la cárcel de Sabaneta estaba viviendo muy tranquilo en los Estados Unidos desde el año 2021 con un negocio en Kissimmee alquilando carros y nadie lo denunció. Yo quiero saber por qué razón ahora es que la gente está hablando de la banda de los Villadala, que es un grupo de gente de Villa del Rosario que se encarga de la extorsión y ser coyotes y distintos tipos de barbaridades allá en Dallas, Texas. ¿Cómo es eso que habían unos delincuentes yo bastante en los lo Estados denuncié. Unidos muy tranquilos caminando por las mismas calles? Y Patricia, no me estoy refiriendo a ti. No, pero te digo, tú has vivido en carne propia como cuando sales y haces una denuncia contra una sabandija que están muy tranquilos haciendo barbaridades en los Estados Unidos, nadie habla del asunto, sino que salen a defenderlo. Eso es porque verdad. Son patrocinantes, porque son amiguitos, porque son chéveres, porque tienen real y todo lo demás. Mira. Entonces, cuando uno ve estas cosas, no se hace la gran pregunta. A mí me parece verdaderamente nefasto ver cómo hay abogados, cómo hay activistas, cómo hay propagandistas, periodistas, gente que dice que nos merecemos todo y tal, a la hora de actuar en contra de estas medidas. Están en su derecho porque están en un país donde hay Estado de Derecho y cualquiera puede acudir a los tribunales. Pero caramba, si tienen tanto poder para que los jueces les presten atención y tienen tantos abogados, ¿por qué nunca denunciaron a esta cantidad de chavistas que tienen negocios montados en los Estados Unidos? Bueno, Estos yo te voy a decir una cosa. No ha salido el nombre de un solo coyote, chica. Ni un solo coyote han denunciado. Daniel, una de las razones por las que voté por Donald Trump, yo no soy ni republicana ni demócrata, yo soy periodista, soy ciudadana y yo veo cuál es la propuesta de cada uno y si un gobierno hizo algo que a mí no me pareció bien hecho, pues yo no voy a votar otra vez por el mismo gobierno. Yo, para empezar, cuando mandaron a Alex Saab a Venezuela no estuve de acuerdo. Obviamente no estuve de acuerdo con la liberación de los sobrinos, de los narcosobrinos. Yo no estuve de acuerdo con las medidas o las no medidas o las medidas que no tomó Biden contra el gobierno de Nicolás Maduro y yo dije, yo voy a votar por Trump. Pero yo no voté por Trump para esto. Yo no voté por Trump para esto. De hecho, muchas denuncias que se hicieron y que hicieron organismos de forma privada, porque muchas veces, Dani, uno evita decir las cosas públicamente para que no se caigan, tú sabes, las operaciones de inteligencia, etcétera, aquí en Estados Unidos. Y muchas de las cosas que se denunciaron con pruebas, con evidencia, etcétera, en el gobierno de Biden las engavetaron. Las engavetaron. Y las están sacando ahora, por cierto. Y son nombres que hay y personas que están aquí que no deberían estar aquí. Pero, lamentablemente, tuvimos 4 años de un gobierno que lo que hizo fue dejar entrar a cualquier cantidad de gente sin medida, que afectó muchísimo la seguridad de este país y, mientras tanto, tenía mano blanda con el gobierno de Maduro. Eso fue lo que pasó. Pero es que fíjate tú lo siguiente. Hay un personaje al cual ni a ti ni a mí nos van a acusar de que ese señor es santo de nuestra devoción, que es un sujeto llamado Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez. El señor Juan Guaidó, y esto, porque yo creo que las cosas hay que poner en su lugar. Ese señor, bueno, ya no es necesario decir nada de lo que hay. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando el señor Diosdado Cabello en su programa con el Narcolandro, el señor sacó un video diciendo, aquí tengo a Juan Guaidó vigilado, trotando en Miami. Y sacó un video que no, o sea, que evidentemente un video que se lo mandaron a él. Y dijo, esto me lo mandó Murphy. Porque Murphy tiene vigilado, lo tenemos allá vigilando a Guaidó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno empieza, porque yo esto no lo sabía, esto me lo comentó alguien, fíjate tú, ¿no? Porque la
la cosa hay que decirla con nombre y apellido. Y resulta ser que lamentablemente aquí hay unas situaciones donde las cosas terminan ocurriendo de una manera tan bárbara, donde lamentablemente uno tiene que salir y decir las cosas con nombre y apellido. Este señor que dice ser fuente o sea, el espía que tiene Diosdado Cabello, nada más y nada menos que en Miami, para vigilar opositores, entre ellos a Juan Gerardo Antonio Guaidó, que no es santo de mi devoción y tiene muchas explicaciones que dar. A mí no me interesa Juan Guaidó, a mí me interesa que Diosdado haga alarde de que él tiene un espía en los Estados Unidos, de que tiene un espía nada más y nada menos que en Miami. Este personaje llamado o que se hace llamar Morphy, ¿ok? Ese señor se llama Emir Antonio Mendoza Monjes. Cédula de identidad 6.008.325. Este señor fue policía, miembro de la DICIP, con un historial mediocre, donde para lo único que sirvió fue para escolta. Fue lo único que sirvió allí. Pero evidentemente el tipo, por determinadas cosas y amistades y tal, y todo aquello, termina por supuesto donde terminaron todos los policías mediocres, con el chavismo. Entonces el señor está muy tranquilo en los Estados Unidos, le dieron el rango de comisario general del SEBIN y el señor está supuestamente, no sé si ya se fue voluntariamente, no sé si ya lo encontraron o no sé si ya le tienen guardado una celda en el SECOT, pero este señor es el que una de las fuentes que le pasa informaciones a Diosdado Cabello, que se siente tan feliz de tenerlo, que los lee en público en su programa con el Narcolandro y dice, esto me lo mandó Morphy desde los Estados Unidos. Entonces, cuando uno ve una cosa como esa, cuando uno ve que había un tipo como alias El Jueves, que era Pran de Sabaneta, con un negocio constituido desde el año 2022 en la propia Florida, cuando uno ve que estaba el tipo el Pataliza, llevando a su niña por preescolar tranquilamente, cuando uno ve que están unos bichos como los Villadala, y eso todo ocurrió durante el gobierno de Biden, ¿qué es lo que ocurre? Por supuesto, Patricia, uno es venezolano y uno siente, oye, uno se siente mal cuando ve que hay venezolanos que la están pasando mal en unas situaciones bien complicadas, porque nadie quiere que le pongan un grillete en el pie, nadie quiere que lo deporten, nadie quiere que le vaya mal, nadie quiere vivir con miedo, nadie quiere que lo estén persiguiendo, sea cual sea la autoridad que lo persiga. Pero el gran tema aquí es que lamentablemente estos personajes, estos delincuentes, estuvieron durante el periodo que duró el gobierno de Biden haciendo de la suya, y cuando tú revisas los comentarios en las redes, en los canales, en inglés, cuando se habla de deportaciones de estos tipos de personajes, tú ves los comentarios de la gente en inglés, y así como tú dices que tú no votaste por Trump para esto, hay gente que dice, para esto voté yo por Trump. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Lo que termina ocurriendo es que el tamaño del problema es gigantesco, que la necesidad que tienen lamentablemente todos los políticos cuando asumen el poder de tener resultados rápidos y sobre todo este tipo de resultados que son, ¿cómo se llama?, tremendistas y exagerados, y que permiten decir, mira, lo estamos haciendo, lo estamos sacando a todos. Los va a sacar a todos. Yo no creo que lo logre, porque aparte de eso, el esfuerzo monumental que hay que hacer para sacar a 600,000 venezolanos que tienen TPS, parola y todas esas cosas, bueno, eso sería, imagínate, yo creo que el proceso migratorio más difícil que se podría hacer. Eso es imposible, que no lo va a poder hacer. En cualquier país. Pero, además de eso, está la otra situación, que es que aquí, lamentablemente, bueno, nos acompañan esas pequeñas cosas que uno acostumbra a englobar en la frase de la viveza criolla. Si una persona no tiene un caso probado, comprobable de persecución, no tiene que pedir asilo en ninguna parte. Porque cuando vaya para la audiencia, se va a caer. Porque cuando le revisen pruebas, que si cartas firmadas por partido, aquí montaron una fábrica de cartas de partido para decir que la gente era perseguida política. Daniel, peor, una mafia, y por cierto que los metieron presos en Venezuela, de 6 CPC que firmaba presuntas denuncias que nunca se hicieron.
denuncias, Eso es gente peor. que montaban expedientes, que montaban sinvergüenzura, que ocurría, y Yo estoy eso, de acuerdo además de eso, contigo. organizaciones que se encargaban en los Estados Unidos, que iglesias, asociaciones de estas, en ayudar a la gente y que armar su caso, y lo que hacían era montarle mentiras y guiarlos en un proceso que no va a tener, que es un callejón sin salida, porque cuando tú llegas ante una autoridad a meter un embuste, ese embuste en algún momento se te va a caer. Esta gente que entonces pretendía, no, yo voy a, que es otra cosa que yo no entiendo. Si usted fue ante una autoridad a decir que usted es perseguido del régimen, ¿cómo va usted después a pedir un salvaconducto para viajar de los Estados Unidos a México, para ir a México, nada más y nada menos, que es un país con un gobierno aliado del régimen chavista, para ir a México, a la embajada del chavismo en México, para sacarse un pasaporte? Eso, tienes toda la razón y yo lo he criticado. Cuando una persona viene y me dice, no, porque me voy a México a sacarme, se lo digo, yo llegué aquí a Estados Unidos, pedí asilo y más nunca pisé una embajada. O sea, yo no puedo pisar una embajada de No Venezuela. porque no quieres, es porque no puedes hacerlo. No puedo. Yo no voy a Colombia. Riesgo. Yo, mira, ya yo soy ciudadana y yo no voy a Colombia. Porque cualquier funcionario de inmigración puede pensar que yo de Colombia crucé para Venezuela, porque ellos no están, incluso no todos están al tanto de lo que pasa en Venezuela, de quién es uno, etcétera, etcétera. Te meten en un cuartico y mira, lo que yo he vivido migratoriamente aquí, Daniel, o sea, yo sé exactamente todo lo que tú estás diciendo, sobre todo porque eso afectó a quienes de verdad tienen un caso de asilo, a quienes de verdad necesitan una protección. Eso afectó aquí en Estados Unidos. Pero ¿sabes lo que pasa? Peor? ¿Tú sabes qué es lo peor? Que hay gente, lo he vivido, hay gente que se tiene un caso de persecución. Claro. Y por no estar debidamente asesorado por un abogado, no saben explicarlo. Yo he visto infinidad de casos de gente que teniendo un caso de persecución solamente se enteran porque es que lamentablemente en Venezuela se han normalizado cosas. Por supuesto, no puede dar detalles de este tipo de cosas, pero hay gente que, por ejemplo, fueron despedidos en la administración pública venezolana. Fueron despedidos de la administración, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los despiden, porque es que el chavismo es, bueno, entonces les hacen unas cartas casi que donde les dicen que usted no sirve para nada, o sea, no, porque usted no cumple con los altos estándares que la revolución amerita, y por tal razón lo ponemos a la orden de recursos humanos. Entonces, cuando un abogado en España, en Estados Unidos o en cualquier país serio revisa en una carta como esa, dice, a usted lo despidieron porque usted no cumple con los altos estándares de la revolución. Usted lo removieron de su cargo porque no cumple con los altos estándares que la revolución socialista merita. Y eso es un copia y pega que hicieron. Esa es la misma carta que le hacen a todo el mundo. Pero cuando una autoridad de otro país ve que la razón de su despido es que usted no cumple con los altos estándares que la revolución socialista reclama, como un juez, como un funcionario dice que usted no fue despedido por razones políticas. Claro. Y por no cumplir con los altos estándares del socialismo bolivariano ese asqueroso. Mira, el tema, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente entonces se deja llevar porque dice un influencer asesor migratorio en TikTok. La gente se deja llevar. Además de eso, hay una cosa, yo quiero que alguien me explique esto. ¿Cómo es eso que estas madres y padres chavistas que se montaron en la tarima de Jorge Rodríguez y de Nicoleto Mamaloduro se ponen a decir que a sus pobres muchachos, hay un caso que Nicoleto lo cuenta con aquel sentimiento, un muchacho de Petare que vendió una moto para poder reunir $5,000. Yo quisiera saber qué moto era esa. Es una moto de agua, es una Harley Davidson, o no sé, la moto de Johnny Checoto, que él vendió la moto para poder tener y reunió $5,000 para poder pagarle un coyote para irse por el Darién. Yo digo, y este tipo gastó $5,000 para meterse para una selva. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Déjame explicarte algo y voy a recordar a la que era mi nana en Venezuela cuando yo era una niña, una bebé, una muchachita. Mi nana era colombiana. Mi nana siempre fue ilegal. Nunca tuvo papeles. Y yo recuerdo aquello cuando salía, a veces llamaba que le habían agarrado un autobús en Petare y la iban a buscar, la sacaban. Eso pasaba en Venezuela. ¿Por qué? Porque huyeron de Colombia,
por problemas económicos y en Venezuela trabajaban cuidando a los niños de otro para mantener a los hijos de ellos en Colombia. Eso era lo que pasaba. Y tú tienes que saber que eso es así. Tú eres mucho menor que yo tengo 60 años casi, cumplo este año, y a mí me crió una nana colombiana, mi nana que se llamaba Edith, que ojalá esté viva todavía y vea esto. Mira, Daniel, aquí llegó gente, porque lo que pasa es que aquí en Estados Unidos no se considera, no te dan asilo político, perdón, no te dan asilo por problemas económicos, porque haya una debacle económica en tu país, tiene que ser una persecución política. Pero vino mucha gente, y es verdad, se valió de la entrada fácil, del coyote, etcétera, etcétera, pero era porque había problemas y hay problemas económicos en Venezuela y venían a trabajar porque aquí sí hay trabajo y te pagan, se trabaja muy duro, pero sí se produce dinero para mandarle a su familia. Entonces, no es que yo legitime que tú mientas en inmigración, etcétera, etcétera, pero fue la forma que consiguieron por la debacle económica que hay en Venezuela para poder mantener a su familia. Te estoy hablando de la mayoría de la gente que entró aquí, de la mayoría de la gente que entró por la frontera. Ahora, hubo mucho, por eso es que también hay más hombres que mujeres en los deportados, porque hubo más hombres que se metieron por esa selva del Darién. Son menos las mujeres que resisten una travesía como esa, pero se puso de moda. Había empresas que hacían como el turismo migratorio. El turismo migratorio te llevaba $5,000. Había gente que vendía la casa. Hubo gente que vendió su casa para poder venir y hacer eso, porque el amigo le decía, no, yo estoy aquí, estoy trabajando, gano $1,000 semanales, mando para mi casa la mitad, vivo con eso bien chévere aquí. Y entonces ahora pregunto yo, ¿y el contribuyente de los Estados Unidos que siente que esa situación repercute en el gasto que el Estado que él mantiene con sus impuestos, no tiene derecho a quejarse por eso? Bueno, pero ven acá, la mayoría de los inmigrantes venezolanos aquí, la mayoría, y te lo digo que sí, le aportan al fisco todos los años. Sin duda alguna le aportan al fisco todos los años. Pero ¿y el cumplimiento de la ley dónde queda? Es que tú aquí aunque estés ilegal, esa información no está cruzada. Aquí la gente paga sus impuestos aunque esté ilegal. Parece mentira, porque en el momento que te toque legalizarte, tienes que demostrar que lo pagaste. Que vendió su casa, vendió su moto, todo aquello, y le pagó a un coyote que es miembro de una mafia, y tenía el teléfono de ese tipo que resulta ser que era de una mafia, sea del Tren de Aragua, sea de los coyotes, del Correcamino, lo que sea. Cuando llegan y lo acusan y le dicen, usted tiene vinculaciones con un mafioso, ¿cómo se defiende? Bueno, es que ahí no tienes defensa. Yo no te digo que no, pero es que no son todos. Entonces, estamos hablando, mira. Ese es el punto, Pati. Ese es óyeme, el punto. Dani. El punto es que cuando que nosotros lamentablemente, nosotros los venezolanos, tenemos un grave problema con el cumplimiento de la ley y con el tema, que es una cosa fundamental en los países serios, que es la palabra, el valor de la palabra. Pero eso es producto de qué, Daniel? Eso antes no era así. ¿Eso es producto de qué? Eso es producto de cómo la sociedad en Venezuela se ha podrido con este régimen. Se ha podrido. Pero es producto de eso. Un momento. Bueno, ya va. Sí, pero discúlpame un momento. Pero cuando la mamá, la señora Moros de Maduro, llegó a Venezuela y compró las partidas de nacimiento para todos sus hijos, no estaba el chavismo en el poder. Estaban los adecos. Y los copellanos. Y los copellanos, pero eso era lo que había, exactamente. Los adecos y los copellanos, que eran los que controlaban la Dirección de Extranjería. Entonces, yo no me siento cómodo diciendo que la sociedad venezolana se pudrió por culpa del chavismo. Yo siento que la sociedad venezolana, desde sus taras y la putrefacción de esas taras, creó a el chavismo. Y el chavismo no es otra cosa que una expresión de las taras de nuestra nacionalidad. Nosotros no podemos seguir escondiendo la basura debajo de la alfombra. Pero el Orinoco es una belleza, Patricia. Todos nos encanta el Orinoco, pero el Guaire existe. Bueno, definitivamente. El lago de Maracaibo tiene una historia bonita escrita con los cañones de la escuadra de Padilla, pero el lago de Maracaibo tiene la isla. Pero mira, entonces, así como dices cuando eso... yo escuchaba el otro día a una activista venezolana muy activa ahora últimamente con este tema, con la demanda y todo aquello, diciéndole a Daniel Chirino, es que nosotros esto nos lo merecemos. Digo, un momentico, señor, un momentico, que el estatus migratorio no es un premio, es un privilegio que otorgan los países.
No es un premio. Entonces, decir que es que yo me lo merezco porque soy venezolano es reiterar el grave error en el cual nosotros hemos caído durante todos estos años, haciendo ver que es que nosotros nos merecemos el asunto. Entonces sacamos, y cada vez que podemos, sacamos a Simón Bolívar a pasear. No, porque Bolívar liberó a toda América. Sí, a mí yo tampoco estoy de acuerdo con esos discursos, pero mira, Daniel, aquí hay 500.000 personas protegidas por un TPS. ¿Tú crees que esas 500.000 personas todos son delincuentes? Ninguno se lo merece. Mira, la cantidad de gente que hay aquí... Yo no creo que lo sean. Además de eso, estoy al tanto de que tanto para el tema del TPS como para el tema del paro humanitario hay toda una serie de normas establecidas y además de eso, dichas normas, evidentemente hay que cumplirlas. Pero el tema de la generalización es para allá y para acá. O sea, decir que todos son unos delincuentes tiene la otra cara de la moneda. Quiere decir que todos los deportados son inocentes. No, yo nunca he dicho que todos son inocentes, jamás lo he dicho. No me estoy refiriendo a ti, estoy hablando... No, pero yo estoy refiriéndome, soy yo. Mira, Dani, yo te voy a decir una cosa. Estoy hablando del discurso, te estoy hablando, escúchame, perdóname, estoy hablando del discurso que está manejando el régimen. Ah, bueno, cuando tú ves que el régimen es una cosa, mira, y yo tengo que repetir esto y lo voy a repetir todas las veces. Cuando yo veo a ese sujeto que usurpa el poder en Venezuela llamado Nicoleto Mamaloduro, diciendo que los pobres muchachos que están secuestrados en El Salvador por Bukele, a mí lo único que me viene a la mente es el rostro del joven Juan Freites, que tiene más de un año secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, dirigente de 20 Venezuela, del Estado Vargas, que estuvo una vez en tu programa, recuerdo, y al cual conozco yo como muchacho, que además de eso, cuando a mí me dijeron que ese muchacho estaba preso, yo dije, bueno, pero la locura. Que aquí estamos hablando, mira, aquí hay una persona que está preso desde el mes de julio en las protestas, por las protestas posteriores. Y es un periodista, ¿vale? Es el periodista Luis López. Yo conozco a Luis López desde que yo era niño porque éramos vecinos. Luis López es uno de los periodistas más destacados del Estado Vargas, del área, cubriendo siempre el tema de las comunidades, porque era siempre su preocupación. Y su programa El Pitazo en Vargas, que se transmitía en la última temporada en Radio Caracas, era sumamente escuchado por la gente en Vargas. Inclusive era un tipo al cual buscaban tanto chavistas como opositores cuando tenían que hacer alguna denuncia. Ay, bueno, y tienen a Luis López preso desde julio. Tienen preso al joven Gabriel González, que también es del Estado Vargas, de Carayaca en específico, por ser uno de los periodistas del equipo de María Corina Machado. Y obvio, ojo, estoy hablando de gente con la cual yo no tengo afinidad partidista, no tengo afinidad política. ¿Qué hace todavía preso Roland Carreño? ¿Qué hace presa Rocío San Miguel? Que no es amiga mía, no defiendo su punto de vista, tengo serias diferencias. ¿Pero qué hace esa señora presa? Me pregunto, ¿qué hace preso Perkin Rocha, un abogado? O sea, hay una gente que está presa, que su familia no los pueden ver, que no pueden comunicarse con ellos, que los tienen incomunicados, que además de eso sin fórmula de juicio, y mientras tanto el verdugo de esa gente anda enjuagándose la boca con el caso de unos deportados en El Salvador porque Bukele es un torturador y los tiene secuestrados. Por eso es que yo he planteado, y ojalá en algún momento a Bukele le llegue el rumor de esto, y no para que me den crédito, sino porque ojalá lo haga, que Bukele diga, bueno, mira, aquí tengo 130 venezolanos, tú lo quieres en Venezuela, suéltame a todos los presos políticos, mándalos para El Salvador y toma tus presos y ya está. Ojalá se le ocurra esa idea, sí, ojalá. ¿Por qué? Ojalá. Porque bueno, mira, porque hay gente que me pidió de 900 presos políticos. Eso es muy sabroso. Incluyendo a Juan Carlos Caguaripano. Incluyendo a Juan Carlos Caguaripano. Debido proceso con un poco de presos en el helicoide. Mira, Dani, hay gente que me dice que ¿cuándo vas a dejar en paz a María Corina? ¿Cuándo voy a dejar en paz? Ya yo dejé a esa señora en paz. ¿Quién es esa? ¿Ah? ¿Quién es ella? En estos días te metiste con ella porque hoy se viralizó un video, te metiste con ella, te estabas riendo de ella y se viralizó el video. Yo riéndome de María Corina, eso sería en mi vida pasada, porque yo hace años que yo de esa señora ni hablo. ¿Y Edmundo? ¿Y qué va a pasar? Dime qué va a pasar. ¿Y Edmundo? ¿Quién? Edmundo. El Mundo no era un periódico de la cadena Capriles. Edmundo. El Mundo y Últimas Noticias. Qué tristeza, vale, no se ríe para no llorar. Como dice mi mamá cuando uno pregunta, ¿qué es la vida de fulano? Y mi mamá dice, ese se dejó de eso. Ellos se dejaron de eso. Fíjate esta cuestión. A mí me llamó mucho la atención. No sabemos qué es lo que está pasando ahí, pero en algún momento nos enteraremos por completo.
de este caso de unos jóvenes venezolanos de un equipo de béisbol que resulta ser que desertaron en España. Y se fue y Pero pidieron fue que asilo. los abandonaron, ¿no? Eso es una cosa extraña, los dejaron allá. Bueno, pero está rara la cosa, ¿no? Pero, fíjate lo siguiente. ¿Tú crees que un joven venezolano sea el John Iker que tiene a su mamá llorando por él, sean estos muchachos que se fueron a España? Pero la gente joven que se está yendo de Venezuela, que no han dejado de irse porque no ha dejado de irse, la gente lo que ha hecho es cambiar el destino. Y bueno, no me voy para allá, me voy para acá, ¿verdad? ¿Esa gente se va de Venezuela solamente por culpa del chavismo o se va de Venezuela porque está segura que esa oposición no va a llegar al poder Bueno, por el obvio, camino porque que ya va? no tiene esperanza. Es gente que ya no tiene esperanza. El que se va es porque ya no tiene esperanza. La esperanza es lo último que se pierde y la resignación viene después. Pero el gran planteamiento es que la gente dice, bueno, mira, mientras esto se acomoda ya veremos y si me toca regresar, regresaré, pero yo esto no lo aguanto más. Aquí estamos hablando de unas situaciones, Patricia, donde la gente, ¿de qué está hablando la gente ahorita en Venezuela? La gente ahorita en Venezuela no está hablando de qué va a decir María Corina ni qué va a decir el gurrumino Guacamayo, Nadie habla de el eso. del mundo. La gente está pendiente de que están borrando los precios en la mayoría de los comercios porque la cuestión del dólar y el bolívar ha convertido, bueno, la inflación en un fenómeno prácticamente estratosférico, donde la gente ha salido a ver a dónde gasto yo los bolívares, me compro 3 champús, me compro 4 jabones, algo, acumulo para poder salvar la plata, no sé, haré trueque. El tema de los apagones es una cosa infame. De apagones de 5, 6, 7, 8 horas y hasta de días en muchas comunidades, hasta en la propia Caracas y en el área metropolitana. El tema de la gasolina, el tema del transporte público, el tema de los servicios públicos, el tema el otro tema que está siendo repetido de forma constante por venezolanos en Venezuela. Que yo siento que habría que revisarlo bien. No, bueno, que deportaron a esa gente y aquí se disparó la inseguridad. Yo no creo que eso sea así porque ¿a cuántas personas han deportado? A 2,000, menos. No, Entonces menos. decir que no, deportaron, llegaron todos asaltados. Bueno, yo creo que me parece que sin duda alguna hay algunos que ante la previsión de que viene una oleada de deportaciones regresaron a Venezuela solitos, no necesariamente los Estados Unidos. No, Pero no, hay también gente muy que se está probablemente... yendo por su cuenta, o sea, que está yéndose voluntariamente. No, pero también que es que hay otro fenómeno. También es que hay otro fenómeno. Que ¿a qué están dedicados los organismos de seguridad en Venezuela? A reprimir gente, Y a extorsionar. a matraquear. Entonces, evidentemente, el AMPA anda, como decían antes, con el moño suelto. Y evidentemente están ocurriendo otra vez asaltos en los autobuses, le están robando a la gente sus telefonitos, están asaltando otra vez a la gente que va en su carro en un motorizado, los encañones, etcétera. Y esa es una discusión real que la gente está teniendo junto al tema del dólar, junto al tema de los servicios públicos. El tema de la política desapareció de la discusión de la gente en lo cotidiano hasta el punto que antier no más, el chavismo anunció sus candidatos a gobernaciones y durante todo el rato que llevamos tú y yo hablando aquí, ni nos hemos detenido en eso porque no nos interesa el asunto, porque eso es un tema completo y absolutamente baladí, donde ya la gente ni siquiera le interesa saber si va a haber o no va a haber elecciones. Eso no es noticia. Entonces, mira, lamentablemente ya eso no es noticia, y si hay una noticia con el caso de María Corina y del mundo, etcétera, la noticia con ellos es que no son noticias. Esa es la noticia. Es así. Esa es la noticia. A nadie le importa. Ya no son noticias. Y eso no es que uno le tenga rabia, no es que uno la tenga agarrada con ellos, no es que malo eres tú, que con quién estás tú, y entonces tú estás más allá que de acá, y tú... No. Es una cosa básica. Búsquese los titulares de los principales medios en el mundo y dígame en cuánto de ellos han hablado de esa señora y de ese señor. Es así. Bueno, pero tú siempre consigues de qué hablar, Dani. Te quiero mucho y te respeto muchísimo. Tú sabes que es así. No, yo también. No, porque es importante, la gente cree, en estos días alguien me lo decía, porque es que, bueno, pero eso que tú estás diciendo es todo lo contrario a lo que dice tu amiga Patricia, deberías hablar con ella, porque yo digo, bueno, pero ¿y cuándo, en qué momento de mi vida, pasada, presente o futura, he estado yo de acuerdo con Patricia en algo? No, tampoco es así. Hay algunas cositas que hablamos en privado en las que estamos de Pero acuerdo. entonces yo digo, bueno, pero esta gente como que no lo ve a uno, porque bueno, en realidad, o sea, es una cosa básica. Fíjate, porque tú deberías decir, tú estabas emocionada con María Corina. Tú sentías tú sentías la fuerza espiritual de la curiara mágica y de la empanada yo no estaba emocionada. Yo simplemente decidí que en esta oportunidad, en esta temporada, pues sabes que aquí vamos por temporada,
yo no quería captar el odio y te di a ti el monopolio de recibir el odio. Eso fue lo que yo hice. Pero yo no recibí odio, yo no recibí odio. Bueno, Yo no pero lo que pasa es que tú no te das cuenta cuando te odian. Pero el claro, mariacolinismo yo me quedo estaba, con... todavía hay gente que dice que no, que ella sí va a llegar hasta el final, etcétera. Tú sabes que sí, Bueno, yo dije, sin yo duda, no voy yo a hacer estoy lo que hice seguro. con Guaidó, de echarme todo el odio encima. No, pero yo estoy seguro que ella va a llegar hasta el final. Era- Bueno, eso fue lo que pasó. Es como Yo el no- chiste, yo dije, yo no- había un chiste de Joselo una vez hizo un chiste en su programa, que a mí nunca se me olvidó, porque era cuando estaba el gobierno de Carlos Andrés y estaba, ya había mucho rumor y muchas cosas, y Joselo dijo, al gobierno le quedan 2 semanas, no se van a lanzar. 2 Semanas Santas. No, yo creo que le queda más de Al 2 Semanas gobierno de Santas. Maduro, a este, le quedan 6 semanas. Dios. Es Mira, Semana Dani, Santa. bueno, seguimos en contacto. Espero que las deudas estén resueltas. Tú sigue, ¿cómo es que se llama? No promuevas el odio. ¿Cómo es que tú dices? No promuevas el odio, No, solamente yo no promuevo el recuérdalo. odio, yo solo lo recuerdo. Pero Yo por solo lo favor, recuerdo. Mira. no me llames a bandija. A mí, nunca me llames a Yo bandija. a ti no te llamo sabandija, pero te pido por favor que cambies esos lentes de Animal Print que me Sí, asustaron. que no te veo, pero no me atrevo a ponérmelo. Asustaron mucho esos lentes. Cuidado, mira que aquí yo tengo mi crucifijo con mi crucifijo aquí de El Exorcista con la medalla de San Benito para San alejar Benito. a todas esas malas influencias. Mira, ¿y la campanita? Hay de todo. Yo tengo esto, parece una quincalla. Chao, Dani, te quiero mucho. Con esto me despido esta mañana. Vamos a dejar que Dani duerma, porque ya debe ser ya como las 1 de la mañana. Vamos a dejar que duerma.